En Chile, que evidenció un informe de distintas instituciones públicas, volvió a encender las alarmas sobre el tema de la seguridad, que según las encuestas es el que más preocupa a los chilenos. Los resultados se conocen justo a la espera de que avance el acuerdo de seguridad en el Congreso, hoy empantanado por la crispación política ambiente. De eso y otros temas de contingencia de su área vamos a hablar esta noche con el fiscal nacional Ángel Valencia. También analizaremos en nuestro panel, entre otros temas, las horas decisivas que vive el proceso constitucional, el viaje del presidente Gabriel Boric a Europa y la controversia reciente por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Agenda desafiante, parte ahora, tolerancia cero. Hola, Fernando. Buenas noches. Muy buenas noches. Don Ángel, Carola. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, fiscal, por estar con nosotros. Bueno, la buena noticia, para partir mirando el vaso medio lleno, es que ahora el Estado tiene una sola cifra para cuantificar los homicidios, ¿cierto? Ya no está la división entre las cifras del gobierno y las policías y la del Ministerio Público. Pero la cifra no es nada tranquilizadora, se consolida un 6,7%, 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, que esa es la cifra, la forma en que se mide, y estamos mucho peor de lo que estábamos antes si nos comparamos con nosotros mismos, desde el 2018 al 2022 el estudio, pero también estamos muy mal respecto de la media mundial, que es de 5,8, según se ve en el mismo informe. Ahora, hay regiones del país donde la situación es crítica, sin ir más lejos, las 4 primeras regiones por el norte, Arica, Parinacota, más de 17 por cada 100.000 habitantes, y la pregunta muy directa: ¿se puede establecer una relación en que a mayor inmigración o circulación de personas migrantes hay una mayor tasa de homicidios? Lo que se puede establecer, me parece, con bastante claridad, como una primera hipótesis que tiene sustento en los antecedentes, es que el ingreso del crimen organizado al país, de bandas de crimen organizado, ha provocado el aumento de la tasa de homicidios, y aquello coincide en bastante medida con el descontrol del fenómeno migratorio y con el aumento de la migración irregular. Es decir, con que no hubiésemos tenido un control adecuado de quién estaba entrando a Chile, cuáles eran sus antecedentes penales, nosotros cuáles eran sus estrategias de supervivencia en el país del que provienen. Uno puede, insisto, con bastante propiedad apreciar de que no hemos sido capaces de contener los homicidios contenidos por chilenos, es decir, lamentablemente la cantidad de homicidios cometidos por nacionales se mantiene más o menos estable, o sea, también los números siguen siendo muy malos, pero lo que aumenta y cambia, hace más grave aún la situación, es que se agregan entonces la alta presencia de imputados extranjeros, y también quiero agregar de víctimas extranjeras. Jorge. Durante mucho tiempo, fiscal, se ha especulado respecto a la capacidad que tiene la institución para hacer frente a un fenómeno que hoy día se ha transformado en la primera prioridad de los ciudadanos. Y cuando me refiero a capacidades, no solamente recursos de personal calificado, cantidad de personas, de tecnología, de inteligencia, ¿siente usted que esta fiscalía que asumió tiene la posibilidad de tener un buen desempeño a la luz de cuáles son las necesidades hoy día? ¿O por el contrario, como le ha ocurrido con sus antecesores, siente más bien que está siempre un poquitito atrás de donde debería estar? Cuando me han hecho esta pregunta, yo he insistido siempre, le he respondido con dos afirmaciones. La primera, yo asumí este cargo para los efectos de sacar adelante nuestra misión con los recursos de los que dispongo, ¿eh? Por lo tanto, no me gusta comenzar a excusarme, ¿no?, de las dificultades con los resultados que enfrentamos o nuestros resultados a partir de los recursos que tenemos. O sea, con los recursos que tenemos vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para combatir el fenómeno del crimen organizado y mejorar la situación que enfrentamos como país en el ámbito de la delincuencia, para aumentar los niveles de seguridad de la comunidad con los recursos que tenemos. Ahora, es públicamente conocido también de que existe un diagnóstico bastante amplio, bastante generalizado, en orden a que todas las instituciones que estamos a cargo de la persecución penal, de velar por la seguridad de todos los chilenos, tenemos un déficit de recursos que no se ajusta a las dimensiones del desafío que estamos enfrentando en los últimos años. Es por eso que hay un plan de fortalecimiento del Ministerio Público que hemos estado discutiendo con la Dirección de Presupuesto, que ahora ya está en el Ministerio de Justicia, en la etapa en la cual el Ministerio de Justicia tiene que redactar
un proyecto de ley y estoy confiado que eso nos va a aportar más recursos. Solo un dato simple, con los recursos que hoy día dispone el Ministerio Público, lamentablemente está bastante normalizado de que las unidades regionales de atención a víctimas y testigos solo pueden atender víctimas en horario hábil, en día hábil y en capitales regionales, salvo excepciones en la Araucanía y en Antofagasta. Y eso no es razonable. O sea, lo razonable es que si una víctima necesita atención, una víctima de un delito sexual necesita atención de un profesional de la unidad de víctimas un día sábado en la tarde, nosotros podamos estar disponibles para poder prestarle atención. Como usted puede advertir del estudio de homicidio, los horarios y los días en los que con más frecuencia ocurren homicidios son los días sábados y domingos a partir de las 22 horas, el horario en el cual la Fiscalía no tiene recursos para poder disponer de atención de las unidades de víctimas. Es un señal evidente de que necesitamos mayores recursos. Yo quiero preguntarle, este aumento de un 50% de los homicidios, que además el 50% es con arma de fuego y un 60% en un lugar público, o sea, realmente muy complicado, y además lo que dice usted, se agrega un 38% hecho por bandas extranjeras, por bandas criminales. Por bandas criminales. Por bandas criminales. ¿Cómo es posible atajar esto? O sea, ¿qué cambios va a hacer usted frente a este informe que es bastante demoledor? Porque más allá de que estemos mejor que otros países, qué sé yo, hay regiones en las cuales estamos en el mismo nivel de homicidios de países que tienen tasas altas. No quiero, digamos, o sea, ¿y para qué pensar, por ejemplo, Arica y Parinacota tiene 17,1 por 100.000 habitantes, que ya son otros niveles realmente que no vistos en Chile y desde luego muy preocupantes? Sí, permítame además hacer presente que no se trata de un cambio violento que se haya producido solo de un año a otro. Tal como el informe indica, desde el 2018 al 2022 ha habido un aumento muy significativo. Y si me permite agregar, ampliar la línea de tiempo, hoy día tenemos una tasa de 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes, que nos deja más o menos la altura en los Estados Unidos. Pero el año 2016, la tasa informada por Chile fue de 3,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso que informó, si usted mira la estadística internacional informada oficialmente por el Estado chileno, el Ministerio Público en aquella época, o sea, por un estudio propio, calculó que en realidad no era 3,6, sino que era 4,2. Sea como fuese, el aumento ha sido sostenido en el tiempo, y lo que nos pasó el año 2021, que fue una tasa bastante más baja de lo que venía ocurriendo en el tiempo, fue una situación que con los años podremos apreciar qué es lo que realmente ocurrió, ¿no es cierto? Pero que afortunadamente no nos distrajo del diagnóstico general de que la situación de la violencia se venía agravando, y no nos distrajimos, porque ustedes recordarán que la del 2021 fue una cifra más baja que la de los años anteriores. Ahora, creo que lo más importante, lo que yo quisiera rescatar de este ejemplo, es que al fin tenemos una cifra que es compartida por todos los agentes del Estado. Estábamos viviendo una situación, para poner hacer una comparación, ¿no?, similar a que si hubiéramos estado tratando de tomar decisiones macroeconómicas, decisiones sobre la economía, sin tener una tasa de inflación generalmente compartida. Claro, un número que fuera imagínense por todos. qué es lo que pasaría con la conducción de la macroeconomía chilena si no tuviésemos una tasa de inflación generalmente compartida, una tasa de desempleo generalmente compartida, una tasa de variación de la actividad económica generalmente compartida. Entonces, probablemente tomaríamos decisiones más torpes, nosotros que apuntan menos al problema genuino. Ahora tenemos datos seguros, sabemos que no solo tenemos problemas en la zona sur de Santiago, sabemos que hoy día los problemas con los homicidios en las comunas de Santiago, en la comuna de Recoleta, en la comuna de Estación Central, son mucho peores que los de algunas comunas de Santiago, que estaba estigmatizada como la zona más violenta de la región metropolitana. Confirmamos con los números lo que ya sabíamos, que en la zona norte de Chile tenemos un problema muy grave, de violencia, un problema muy grave con los homicidios. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Y cómo enfrentamos eso? Primero, focalizando nuestros esfuerzos en aquellas zonas donde efectivamente tenemos problemas más graves, identificando cuáles son sus causas básicas, sus causas basales. Nos parece que en este caso en particular no cabe duda, o sea, que el aumento obedece a la presencia de crimen organizado y de bandas criminales que recurren a la violencia para ajustar cuentas entre ellos, y vamos a adoptar medidas que apuntan a enfrentar ese desafío. Déjeme hacerle una pregunta. Ya lo estamos haciendo, la verdad. Sí, déjeme hacerle una pregunta, fiscal, sobre un tema que creo que es bien interesante conocer. Porque cuando se entregan cifras de este nivel que te estaba mencionando, probablemente mucha gente en la casa categorice todos esos en los delitos clásicos que siempre ha visto. Qué sé yo, homicidios por robo, homicidios por qué sé yo, femicidios, en fin, ese tipo de cosas, y los ubica
las cosas que siempre han sido. Pero usted mencionó una cosa interesante cuando habló de que un gran porcentaje de estos homicidios son fruto de crimen organizado. Y en el crimen organizado hay un montón de cosas. Han llegado ya o instaládose en el país tipos de crímenes que no estaban, por ejemplo, hace algún tiempo y que hoy día sí están presentes con una determinada prospección. Sí, por ejemplo, no cabe duda que ya hoy día tenemos problemas con el sicariato. Antiguamente no teníamos la presencia de sicariato como una actividad delictual relativamente extendida. Si usted analiza las cifras que se presentaron durante esta semana, va a poder advertir que hay un aumento muy significativo de homicidios con arma de fuego. Siguen aumentando, más del 60% de los homicidios se cometen en la vía pública, no hay vínculos entre la persona que los comete y el victimario. En muchos de ellos aumenta el volumen, además aumenta la cantidad de causas en las cuales no tenemos un imputado que conozcamos dentro de los primeros 60 días. O sea, todo eso indica que lo que hay detrás probablemente son muchos homicidios por encargo, homicidios ordenados con el propósito de aumentar el control territorial para la comisión de otros delitos. Ese fenómeno no lo enfrentábamos y es una dificultad y uno de los desafíos que estamos abordando. Y el siguiente, perdón, termino con esto. Y el siguiente hito o de alguna manera segmento que siempre es súper delicado tiene que ver, por ejemplo, con crimen de menores de edad. Si es que estuviéramos hablando de Estados Unidos, cada cierto tiempo uno tiene que considerar que aparece en las noticias un niño que utiliza las armas que probablemente tenían sus padres, etcétera, y termina produciéndose una matanza. El caso en Chile de prospectiva de muerte por crimen violento de menores de edad. Y estoy incluyendo aquí incluso el tráfico de niños. ¿Usted se refiere a la trata de menores o se refiere a la incorporación de adolescentes dentro de las estructuras criminales? A las dos. A las dos, la verdad. A ver, sí, hoy día una de nuestras principales preocupaciones está relacionada con que va a comenzar a operar en la zona norte de Chile durante el último trimestre de este año un nuevo sistema de justicia penal que se refiere a relativo a la justicia penal juvenil, es decir, el que procesa las causas por delitos cometidos por adolescentes, es decir, quienes se encuentran entre menores de 18 años y hasta los 14 años. Entonces usted tiene un sistema de justicia que va a poner a prueba en la zona que hoy día es la más violenta de Chile, ¿okay? Y un sistema de justicia que se refiere precisamente a la situación de los adolescentes. Una de nuestras principales preocupaciones está puesta ahí, en cómo conseguimos que ese sistema sea eficiente sin deteriorar los números que tenemos y sin incorporar a la actividad de las bandas criminales un mayor número de adolescentes por errores legislativos. Ejemplo, estamos tratando de promover una norma sencilla que está relacionada con los plazos de investigación. Hoy día se estableció en el nuevo sistema de justicia penal adolescente que está pronto a entrar en vigencia una norma que establece que los plazos de investigación para las causas de adolescentes son significativamente más breves que los de las causas para los adultos, y si intervienen adultos con adolescentes, el plazo que se sigue es el plazo de los adolescentes y no el plazo de los adultos, supuestamente con el propósito de proteger a los adolescentes. Y eso es un tremendo error, porque lo único que está usted consiguiendo con una norma que supuestamente pretende protegerlo es promover que se incorporen adolescentes a las bandas para los efectos para asegurarse que en caso de que sean sorprendidos los plazos de investigación sean inevitablemente más breves. Estamos preocupados no solo insisto, hoy día, de seguir adelante o perseguir los delitos en los cuales participan adolescentes y de preocuparnos además de que se impongan las penas más severas, etcétera, sino que además de hacer seguimiento legislativo para evitar que los problemas que enfrentamos en el norte se agraven, ¿no? Cuando participan en ellos delincuentes juveniles.
Sí, Perdón, dije delincuentes juveniles, una palabra fea, digamos, pero sí, adolescentes, infractores de ley. infractores de ley. Infractores de ley. Hablemos de otro tipo de investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, lo que se ha conocido como el caso Convenios. Hay investigaciones abiertas por las fiscalías regionales en 9 regiones. Y yo quisiera preguntarle, entendiendo que el fiscal nacional no le imparte instrucciones directas a las fiscalías regionales, pero sí evidentemente Le está... impartimos instrucciones directas, no impartimos instrucciones particulares. Particulares. Pero ¿Y cuál es la generales sí diferencia? podemos. Perdón, pero sí cortito para entender. Sí, no sé, es bien simple. O sea, Yo- ya se puede entiendo, explicar particulares simple. sobre casos específicos. Generales son una instrucción como el criterio respecto a indocumentado, ¿no? Que se aplica Ya. a todos los casos que se encuentran en las mismas circunstancias. El criterio de Valencia. Exactamente. Particular es una orden que yo hubiera podido darle a los fiscales que están investigando, por ejemplo, al alcalde de Torrealba, que están investigando al alcalde de Torrealba, para que presenten escrito de formalización en una cierta fecha. Yo no puedo hacer eso. Entiendo perfecto. Ya vamos a hablar del caso Torrealba, a ver si nos cuenta algún antecedente nuevo, pero en el caso que conocemos como fundaciones, en las investigaciones que hay en 9 regiones, ¿usted podría comentarnos si hay hasta ahora indicios del delito de corrupción? Porque se han abierto de oficio investigaciones, sin necesariamente que haya una parte denunciante. Entonces, Sí. uno parte de la base de que la Fiscalía tiene esa sospecha. Sí. Quiero saber si han avanzado como para poder decir fehacientemente que sí se están construyendo delitos de corrupción. Mire, el día viernes tuvimos una reunión de coordinación en la que participaron, que habíamos citado con varios días de anticipación, en la que participaron todos los fiscales regionales, en cuyas regiones, en cuya fiscalía, se están llevando adelante investigaciones por este caso que nosotros llamamos caso Convenios, el que está relacionado con las fundaciones. Y pude constatar además, de que en cada uno de los casos en los cuales los fiscales han iniciado investigaciones de oficio, ¿ok? Lo han hecho porque existen hechos que revisten caracteres de delito. ¿Ok? Ahora bien, ¿de qué delito en particular? Si hay un delito y de qué delito en particular lo podrá establecer en definitiva la investigación. Pero lo que sí puedo dar fe, porque lo pude apreciar, es que en cada una de las investigaciones en las cuales ellos abrieron investigación, o sea, cada causa en la cual abrieron la investigación de oficio, efectivamente se podía apreciar que había hechos que revestían caracteres de delito. O sea, todos los casos que hemos conocido, los nombres que han salido al debate público, los nombres de las fundaciones que conocemos que están siendo investigadas por la Fiscalía, en todos esos casos hay indicios de que ha habido delitos de corrupción. O sea, lo que pasa es que lo que nosotros no quisiera O sea, no se dar está una descartando respuesta nada. equívoca por no ocupar las expresiones legales, ¿me explico? Pero se han abierto investigaciones, en todos los casos en los que se han abierto investigaciones, los fiscales lo han hecho y he podido apreciar que se ha ocurrido porque hay hechos que revisten características de delito. Un punto respecto de esto, fiscal. El Contralor General de la República hizo una declaración que a uno le parece razonable, pero que uno podría tildar de algo inoportuna, cuando hace la distinción respecto de que no todos los hechos reprochables son necesariamente ilegales. A uno le da la sensación, para decirlo en castellano, de que se está poniendo el parche ante la herida respecto de lo que es una expectativa ciudadana. Yo sé que usted no está en condiciones de dar ninguna certeza respecto de esto, pero independiente de lo que después ocurre en los tribunales, ¿tiene alguna idea de cuándo la Fiscalía o los fiscales que están investigando estas causas van a poder tener los principales indicios para solicitar las formalizaciones del caso? Y lo segundo, que esto ya no es solamente fundaciones, esto es fundaciones, gobernaciones, alcaldías, y pudiera generarse el temor de que, estando tan extendida esta cuestión, se llegara a algún tipo de acuerdo o de salida política que evitara la investigación más a fondo en cada uno de estos casos. Como ya ha habido antes. Como ya había antes. Entonces, dos preguntas. ¿Cuál es la expectativa de la investigación de la institución que usted dirige? Y segundo, si está en condiciones de asegurarnos que bajo ningún aspecto va a haber ningún tipo de negociación y se va a investigar hasta el final cada una de las causas. Mire, tomo el guante en el lugar donde usted lo deja. ¿Okay? Nosotros vamos a investigar acuciosamente cada uno de los casos en que se encuentran sometidos actualmente a una investigación del Ministerio Público. Disculpe lo reiterado que vamos a investigar lo que estamos investigando, pero vamos a investigar acuciosamente cada una de esas causas. ¿Okay?
porque la sociedad chilena, la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que ocurrió. En segundo término, cuando postulé este cargo, yo dije que mi padre me había enseñado que había nacido en un país en el cual era más grave robarse una gallina que robarse un banco o defraudar un banco. Y que esa no era una situación deseable. Yo dije, tengo un compromiso con que haya mayores niveles de igualdad en la persecución penal, ¿no? Es decir, vamos a perseguir con el mismo o con mayor severidad o mayor encono, porque tenemos recursos limitados, entonces tenemos que tomar prioridades. Para nosotros va a ser un elemento prioritario, o sea, va a ser un asunto prioritario, investigar el crimen organizado, perseguir el crimen organizado y perseguir la corrupción, particularmente en los municipios, dijimos. Nunca íbamos a prever que iba a surgir este asunto, ¿no? Este asunto Fiscal. lo incorporamos dentro de los asuntos que son prioritarios para nosotros. ¿Y en los plazos fiscales? Y además, y créame, cuando postulé dije también que era vergonzoso lo que había ocurrido con las clases de ética, que era un hito para la sociedad chilena, una vergüenza, ¿no? Respecto de un signo de que en Chile podía no haber igualdad ante la justicia, ¿no es cierto? Y creo que respecto de aquello es valioso ser un nunca más, por obvio que resulte. Fiscal, quiero preguntarle, a su juicio, con lo que ya hemos visto de esta investigación en 9 regiones, ¿hay indicios de que haya concierto o concertación para defraudar el Estado con un mismo modus operandi? Yo no quisiera entrar en el detalle del contenido de la investigación. Ya, pero hoy día lo que usted ve, como dice usted, la gente está interesada, este es un caso grave, hay mucha preocupación, por lo tanto es importante conocer su punto de vista como fiscal. Sí, mire, yo no quisiera entrar en el detalle de las investigaciones, pero sí evidentemente hay algunos aspectos que son comunes a casi todas ellas que llaman especialmente la atención. Pero luego las diligencias que realizan los fiscales y que realiza la policía, las policías van a poder establecer si aquí detrás de ellos hay delito o no hay delito. Sí, primero si hay ilegalidad o si hay delito o no hay delito. No cabe duda que todas ellas tienen apariencia de ilegalidad, pero estamos acostumbrados que en materia de corrupción pública, no estoy diciendo que aquí lo haya, pero si lo hubiera, ¿no es cierto?, que en materia de corrupción pública los actos suelen tener apariencia de legalidad. Sí, por eso es que prosperan y los giros se hacen. El indicio de concierto. Pero ¿qué es lo que yo no puedo afirmar que haya indicio de concierto, ni tampoco podría desconocerlo, está fuera de mi rol, insisto, pero es evidente, bastante evidente que hay algunos denominadores comunes que son llamativos. Por ejemplo, que se trate, muchas de ellas, no todas, no todas, pero muchas de ellas de fundaciones que fueron constituidas, valiéndose de la ley actual, no de las leyes antiguas, que eran mucho más exigentes, hace muy poco tiempo, o sea, son de creación muy reciente, muy cercana a la de la celebración de los contratos, que los dineros hayan sido asignados valiéndose de glosas o de posibilidades especialmente concedidas a la autoridad, que la sustraen de una serie de controles administrativos. O sea, que se encontró ahí un espacio en que no había mucho control. Exactamente, todos los que trabajamos, todos los que tenemos actividad profesional o que estamos ganándonos la vida, digamos, con un contrato, con algún emprendimiento, con algún empleo, sabemos que no es fácil conseguir dineros públicos para una actividad de beneficencia, ¿no? Y menos lo 600 sabemos a veces millones. por noble que resulte, por eso que las completadas, etcétera, es la tradición chilena. Bueno, acá usted encuentra que con muy poco tiempo entre la solicitud y el giro se producen giros muy significativos de cientos de millones de pesos, y que en los contratos además no van asociados giros parciales, que uno sabe que generalmente ocurre, que los contratos con el sector público exigen pagos parciales y rendiciones parciales. Ustedes vieron lo que ocurre con los panamericanos. Los panamericanos estaban paralizados los gastos porque no había rendición de cuentas de lo que se había realizado, y ocurre que acá cientos de millones de pesos no tienen entregas parciales asociadas, no hay boletas de garantía. Usted me está asegurar el contestando, cuento. fiscal, Es decir, describiendo todo lo que es igual. Entonces parece bastante cerca la tesis de que haya un concierto, una hipótesis por lo menos. Pues yo no me atrevo, insisto, no me atrevo a decir que haya un concierto, pero no lo puedo decir, no tengo antecedentes para hacerlo, pero no cabe duda de que todo esto ha causado mucho interés de parte de la comunidad, y además ha justificado que hagamos reuniones especiales porque y un trabajo y destinemos un esfuerzo especial, porque hay muchos factores comunes. ¿En qué tiempo vamos a saber? Este es un caso que va a durar 3 meses, 6 meses, más de un año. ¿Cuál es la expectativa de tiempo razonable para saber cuándo sabremos si hay o no ilícitos y qué va a pasar con esta gente? Esto no es un asalto a una bencinera, no es tampoco un asalto a un banco. Lo que la comunidad ha podido advertir en casos de corrupción es que, o en casos de investigaciones por fraudes al fisco, malversaciones, que una vez que se inicia la investigación no se formulan cargos de inmediato contra los presuntos autores o las personas a las que en definitiva se va a acusar. Son investigaciones de largo aliento,
¿Esta la ve más de un año? Generalmente investigaciones como esta, duran más de un año. Habrá que ver qué es lo que ocurre respecto de cada caso. ¿Okay? Insisto, hay algunas fundaciones que no fueron creadas, que fueron creadas con larga data. Sí. Y que dada podrían la tocar gravedad, una reputación y una importante. última pregunta. Lo único que pido es paciencia en la Sí. comunidad, confianza en el trabajo que estamos haciendo y entender Fiscal. que para que esto prospere necesita tiempo. Y una última pregunta corta. ¿A usted le pidieron que encabezara esta investigación y usted dijo que no? ¿Eso es definitivo? Dije no por ahora. Ya, y ese no por ahora, ¿sobre la base de qué lo va a evaluar? Porque por la envergadura que está tomando este caso, es un caso nacional y tiene, digamos, todo el interés de la opinión pública de saber, tener la certeza de que va a ser investigado por su máxima autoridad. Sí, muy probablemente si hubiese existido la Fiscalía Supraterritorial que estamos proponiendo que se cree, muy probablemente todo o parte de esta investigación la habría conducido esa Fiscalía. Claro, pero de no alta la tenemos. complejidad, no la tenemos. Pero no la tenemos, entonces tengo que aplicar la ley que hay. ¿Y usted? Y de momento no existe ningún antecedente, las investigaciones son muy preliminares, son investigaciones que están iniciando, y no existe ningún antecedente que me permita concluir que los fiscales regionales, que son gente muy experimentada, con muchos años de experiencia, con alto nivel de profesionalismo y de vocación de servicio público, no van a poder sacar adelante ellos estas investigaciones en sus respectivas regiones. Si eso cambia en algún momento por distintas razones, bueno, adoptaremos una decisión distinta, pero ese recurso es muy excepcional en la ley, por lo menos en la forma como nuestra ley lo establece. Otro de los casos que ha hecho noticia en los últimos días y a partir de una crónica de la periodista Leslie Ayala en el diario La Tercera es que el alcalde Daniel Jadue de Recoleta va a ser formalizado por el delito de cohecho a partir de la relación con un proveedor de artículos ligados a la salud en el contexto de la pandemia. Él lo niega, pero hay, digamos, el antecedente que está en ese reportaje es que la próxima semana, la que comienza ahora, desde la Fiscalía Centro Norte se pediría audiencia para realizar la formalización del alcalde. ¿Usted está en condiciones de confirmarnos eso? Yo no estoy en condiciones ni de desmentirlo, ni de confirmarlo. Esa es una decisión que se lleva adelante, es una investigación que lleva adelante la fiscal Giovanna Herrera, una fiscal que tiene más de 15 años de experiencia en el Ministerio Público, que trabaja en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, y a ella es a quien le corresponde tomar la decisión de si solicitar una audiencia de formalización en contra del alcalde y cuándo hacerlo en función del interés de la investigación. Correcto. Y esta es una investigación que está con secreto hasta algunos días más. Con Todas reserva. las investigaciones que llevan ante el Ministerio Público son reservadas. ¿Le llamó la a veces atención no, que se los conocieran hechos no lo todos son. estos detalles en una nota periodística? Siempre llama la atención que antecedentes como esos se conozcan en una nota periodística y adoptamos medidas en todas las causas en general y especialmente las causas más importantes para que ello no ocurra. Pero hay situaciones que son situaciones procesales que hacen difícil perseguir el incumplimiento de ese deber de reserva. Y no estoy hablando aquí de la fiscal en particular, porque la fiscal llevó a esta investigación durante mucho tiempo sin que hubiese habido filtración alguna. Sí, podría venir de otra parte, de la parte creyente eventualmente. Posible. O sea, por creyente podría venir si hubiera alguna medida intrusiva al tribunal y en esa solicitud de orden de algún tipo al tribunal se explica la situación del caso, perfectamente podría haberse filtrado desde Lo el otro tribunal, que dice desde la Jadue es policía. que a él no le... Pero perdón, ¿es cierta la filtración? No, lo desconozco. O sea, no, yo entiendo que esa información, entiendo que es información reservada que apareció en La Tercera. Y no sabemos de dónde provino. Desconozco de dónde provino. Pero ya, ¿usted descarta que haya sido de la Fiscalía? No, pues no está en condiciones no de estoy en descartarlo. condiciones de hacerlo. Yo le quería preguntar por lo que dice el alcalde Jadue, que a él ni siquiera lo han citado a declarar en este caso. Es que lo que ocurre, recuerda que los imputados tienen derecho a guardar silencio. Y la fiscal Herrera, con toda seguridad, va a citar a declarar a todos los imputados en las causas que se encuentran a su cargo, cuando conforme a las necesidades de la investigación es necesario citar a esas personas. A ver, Ya, pero Yo no puedo hacer, no existe en el nuevo proceso penal alguna regla respecto del momento en el cual puede ser obligatorio citar a declarar ante una investigación a una persona en contra de la cual se dirige una querella. Hay múltiples razones que pueden incidir en la citación. Por ejemplo, puede existir el motivo para reunir la mayor cantidad de antecedentes posible,
para los efectos de que ya cuando están más o menos suficientemente declarados los hechos, se cita una persona, para los efectos de confrontar sus relatos, sus versiones públicas o lo que fuere, Pero usted no con los parece antecedentes preocuparle reunidos. Yo confío en que la fiscal. fiscal no lo ha hecho porque no Ok. es necesario ni conveniente para la Pero si investigación. uno lo mira desde el debido proceso, como que yo no lo noto usted tan preocupado de que haya una investigación en la que eventualmente pueda haber un alcalde formalizado por cohecho y la defensa del alcalde diga nosotros ni siquiera nos han citado a declarar Claro, en porque- ninguna calidad. No, no me preocupa, porque lo que ocurre es que el Código Procesal Penal establece mecanismos para que los imputados, las personas que se están siendo objeto de una investigación, o son sujetos a una investigación, si estiman conveniente para su defensa prestar declaración, puedan solicitar hacerlo. Y puedan solicitar al fiscal que reciba su declaración, y si el fiscal no la recibe, pueden solicitar al tribunal que reciba esa declaración, incluso en una audiencia especial, como una declaración como medio de defensa. De manera que si la fiscal no había practicado esa citación y la defensa no la hubiera solicitado, desconozco los detalles del caso, no es un asunto que me preocupe A mayormente. ver, yo le voy a preguntar algo que capaz que me conteste igual, que no conoce los resultados del caso, pero se lo quiero preguntar. Es que me porque- tengo deber de reserva. Sí, está bien, pero quiero preguntárselo porque me llama la atención de que no suceda en esto también. Porque, fiscal, ha habido llamados, sugerencias, guiños, cualquier tipo de cosa que usted pueda interpretar como no se meta aquí en este caso particular. Ni en este ni en ningún otro. No existe. En ninguno. De ninguno. Ni en este ni en ningún otro. A mi persona, sí. O a usted o a alguno de los fiscales, digamos. Estamos hablando de autoridades territoriales, estamos hablando de un montón de personas No, que pronto no. alguien puede decir, ¿sabéis No ha qué? Oye, existido a mí, o sea, Nada, a mi persona no nunca. ha existido ni en este ni en ningún otro caso. Y tampoco he conocido de situaciones en las cuales se haya practicado algún llamado a algún fiscal. Lo que sí en algunas oportunidades uno recibe algún mensaje en orden normalmente de WhatsApp, o le hacen llegar un mensaje a través en el Congreso, algunos le consultan de que hay antecedentes que quieren aportar en una de estas causas de este tipo. Y por supuesto en esa situación lo que uno les pide es que vayan con el fiscal y que le entreguen los antecedentes al fiscal del caso. Eso es lo que hacemos normalmente. A veces contactan a comunicaciones, en el Congreso lo contactan a uno personalmente. Y por supuesto yo no puedo hacer como que por favor no me diga nada, bueno, sería absurdo. Lo razonable es que lo reconduzca. Pero, fiscal- Pero ahí a decir que están tratando de incidir de una manera u otra, es que además yo tampoco puedo tomar esas decisiones. digo. No, yo lo sabemos y usted lo ha explicado muy bien, pero a propósito de lo que plantea Fernando, ¿cómo se tomó que un ex fiscal nacional como Sabás Chaguán prácticamente pusiera las manos al fuego por Daniel Jadwe, alguien que tuvo una responsabilidad idéntica a la que usted tiene? Se lo tomó como una imprudencia, se lo tomó como un mensaje, se le tomó como una voz al interior de la Fiscalía. ¿Cómo recibió esas declaraciones? Mire, quizás la ciudadanía no lo sabe, pero a diferencia de lo que ocurre con los presidentes de la República, que cuando terminan su mandato tienen una remuneración asegurada. Los fiscales nacionales, tanto el fiscal Piedrabuena como el fiscal Chaguán, el fiscal Abbott, una vez que han terminado sus periodos, han tenido que financiar sus gastos con su propio trabajo o con sus jubilaciones, como así ocurre. Por lo tanto, el colega Chaguán, que en su momento fue fiscal nacional, hoy día es abogado, tiene legítimo derecho a ejercer la profesión para ganarse la vida. Digamos, es su actividad profesional, a nadie puede sorprenderle que él ejerza la profesión. Y por lo tanto él elige a sus clientes y esta es una causa que cualquier abogado puede tomar. Por lo tanto, no el es que al ejerza revés, la defensa no es el corre- cliente no. el que elige a un ex fiscal cuando tiene que enfrentar a una El fiscalía. cliente, es que en ejercicio privado el cliente elige al abogado, pero el abogado también puede eventualmente rechazar una defensa. Ahora, respecto de la afirmación que él hace de que creo que mete las manos al fuego por su cliente, no es común que los abogados metan la mano al fuego por los clientes, pero Ni yo el presidente de la República sospecho, tampoco. bueno, pero yo sospecho, sin conocer el detalle, que probablemente ellos deben tener algún tipo de relación de cercanía que exceda Tienen, lo simplemente sí. profesional La tiene. Fiscal- y que Fiscal, probablemente yo lo que- explique, ¿no?
ese gesto, pero también habrá que entonces interpretarlo en ese sentido. Yo le quería preguntar a propósito de la enseñanza de su padre sobre el que le roba la gallina y el que roba un banco y la igualdad frente a la aplicación de la ley por la ley de delitos económicos que fue aprobada en mayo por una enorme mayoría en el Parlamento y que, sin embargo, hoy es objeto de revisión por el Tribunal Constitucional a partir de esta presentación de este Téngase Presente del gremio de los empresarios. ¿Cómo ven desde la Fiscalía esa ley que eventualmente podría frustrarse y si facilita efectivamente una persecución más eficaz de los delitos que llamamos de cuello y corbata que en general gozan de bastante impunidad en nuestro país? Ha sido presentada esa ley como una ley que endurece las penas, ¿no?, en materia de delitos económicos, que crean nuevos delitos, etcétera. Nosotros tuvimos una opinión crítica respecto a algunas normas que nos parecían que no precisamente endurecían algunas figuras que hoy día eran delictivas, digamos. Pero ya eso lo manifestamos cuando hay que plantearlo en la discusión. Hoy día pronto se va a entrar en vigencia. Lo que le he manifestado al ministro de Justicia es que, de nuevo, tal como lo dijimos respecto al caso de los convenios, estas investigaciones son investigaciones complejas que requieren peritaje, requieren hoy día peritaje informático, peritaje contable. Los fiscales que se dedican a estas causas no pueden tramitar 500 causas de estas, digamos. Son fiscales, requieren mucha dedicación personal, son investigaciones en las que la mayor parte del trabajo es en la fiscalía más que en la policía, y en consecuencia, con los recursos que hoy día tenemos, si son más causas, más complicadas, probablemente vamos a tener dificultades para abordarlas, pero son todas las causas que apuntan a una mayor equidad, un mayor sentimiento de equidad o de igualdad en lo que se refiere a la persecución penal por parte de la comunidad, me parece que apuntan en la dirección correcta. ¿El Ministerio Público no está preparado hoy para esta ley de delitos económicos? O sea, tenemos que estar preparados como sea y hemos estado trabajando y hemos empezado a hacer capacitación a los fiscales. Y lo que sí le he pedido a la unidad que está a cargo de la unidad especializada en delitos económicos, a los DECO, lo que sí le he pedido durante esta semana fue que comenzase a redactar una propuesta de instrucciones generales que estableciese que en lo que se refiere a salida alternativa, es decir, procedimientos abreviados, acuerdos para abreviar condenas y simplificar, para que se quiten sentencias condenatorias con penas más bajas. No sé si sea necesario explicar lo que son las salidas alternativas y los procedimientos abreviados, pero procedimientos abreviados son las situaciones en las cuales el imputado acepta condena, pero accede a una pena más baja. Las salidas alternativas son las suspensiones condicionales, evitan la condena, pero el imputado termina cumpliendo la famosa clase ética, otro tipo de obligaciones. Lo que sí les pedí es que había consideración que en esa ley es muy probable que aumenten las penas, por lo menos que nuestras instrucciones generales sobre procedimientos abreviados y sobre salida alternativa sean acordes con la valoración que establece esta ley, de tal manera que si alguien quiere acceder a un procedimiento abreviado o quiere acceder a una suspensión condicional, no nos amparemos en la ley antigua, se establecen penas más bajas para que ello sea posible, sino que solo se establezcan cuando conforme a la ley nueva, ello podría acceder. Fiscal, algo que se me quedó que es muy importante del informe de los homicidios, que no están, o sea, hay como falta de información sobre los femicidios, ¿no? Hay una cierta invisibilización acá de un delito gravísimo y que entiendo que, según este informe, la segunda tendencia en los homicidios se da justamente en contextos interpersonales o de violencia intrafamiliar. ¿Qué nos puede decir de los femicidios y por qué no está claro en lo que se ha entregado ahora dónde es la mayor recurrencia, qué se puede hacer para prevenirlo de un problema tan grave que afecta y sigue afectando a tantas mujeres? Sí, lo que le puedo decir es que no me parece que esté invisibilizado en el informe de homicidio, sino que se trata de un informe general, pero que la División de Estudios está preparando un informe especial sobre la situación de los femicidios en Chile, complementario de este informe sobre homicidios. Nos parece que es una situación que merita un informe especial sobre la materia. ¿Y hoy día tiene información o todavía no han...? Es con la información con la que tenemos. ¿Sí? Es la información que se desprende de este estudio, la que vamos a presentar por cuerda paralela. ¿Pero han aumentado los femicidios? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? ¿Hay una diferencia? No estamos igual, estamos peor, pero permítame reservar esa información para cuando entreguemos el informe por parte de la División de Estudios. Lo que yo he aprendido de mi trabajo con la División de Estudios es que prefiero tener el informe en la mano con las cifras precisas para no tener ¿No debería haber sido al mismo tiempo tener eso que es tan importante al mismo tiempo de lanzar este informe? Nos pareció que no. O sea, el Observatorio de Homicidio está coordinado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Contiene información sobre víctimas mujeres, los números, las cantidades 12%. objetivas. Están en el informe, pero queremos entregarla más desagregada, entregar información también que
distingan los casos con claridad, porque se pueden extraer del informe, sí se pueden extraer, pero con claridad los casos en los que corresponden a las situaciones de violencia, lo que llamábamos violencia intrafamiliar, lo que corresponde también a las situaciones de crimen organizado, las sentencias que se han dictado en esas causas, y por eso nos pareció, precisamente por la importancia que usted está mencionando, que se justificaba tener un informe, una adenda, un informe complementario Jorge. especial. Sí, pero a propósito de estar peor, quiero sacarlo un segundo de la cosa estrictamente jurídica fiscal. Porque los abogados sabemos que las razones por las cuales las personas cumplen las normas no necesariamente tienen que ver con el miedo a la sanción, sino porque le encuentran una utilidad colectiva. Así, por ejemplo, cuando usted enfrenta una luz roja, no se detiene por miedo que un carabinero le pueda sacar un parte, sino porque hay un pacto que dice luz roja se para, luz verde se pasa. Y si un día nos volviéramos todos locos y decidiéramos saltarnos los semáforos, probablemente no habría carabineros ni norma que pudiera resolver eso. Le pregunto esto porque ¿nota usted en el ejercicio de su cargo un deterioro cívico, un deterioro del espacio público, un deterioro en la manera en que nos relacionamos y por lo tanto la propiedad, la vida de los otros tiene menor valor de la que tenía antes? Y si eso es correcto, ¿qué cosas se deberían hacer, cree usted, o podría recomendar usted de la política pública para colaborar con la labor que usted está desarrollando? O sea, no cabe duda que es así. Hay un estudio muy interesante de Juan Carlos Ollanedel, que era el tutor de mi tesis doctoral hasta que tuve que interrumpirla, sobre los factores que en Chile inciden en el cumplimiento de la ley, en Chile, medidos en Chile. Y Juan Carlos distinguía, me acuerdo que él comentaba que era muy interesante cómo aumentaban en el país las situaciones de las detenciones ciudadanas, porque precisamente eso revelaban que por una parte la comunidad, por lo menos esas comunidades, seguían sintiendo obligatorio cumplir con ciertas reglas, pero lo que estaba ocurriendo es que estaban desconfiando del Estado. De acuerdo. ¿No? Es decir, no es que hubiese que las personas sintiesen que esas reglas dejaban de ser obligatorias, sino que sencillamente desconfiaban del Estado y su capacidad para imponerlas. Y eso se agrava, además, cuando se trata de las reglas que regulan la comunidad en todas las zonas en las que el Estado está ausente. Porque ahí entonces quien regula qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer son las bandas criminales que tienen el control del territorio y no el Estado, Perdón, pero conforme las reglas del Estado. Pero, fiscal, Entonces, en el caso actual, justamente sobre lo que estamos conversando, lo que le está contestando Jorge, cuando existe una situación informativa total y absolutamente distinta a cuando probablemente todos nosotros entramos a la universidad con internet, con una serie de fake news, una serie de cosas. ¿Qué tanto eso dificulta, por ejemplo, no solamente que la gente funcione, sino que pueda actuar la fiscalía? Y déjame agregar otra cosa. Otra más. El año 2011 en Chile cae significativamente, según Latin Barómetro, el apego por la ciudadanía al sistema de justicia y la percepción por parte de la ciudadanía de que el trato era igual para todos. El trato era igual para todos. Entonces, si me tuviera que responder cuáles son los factores, de qué forma nosotros podemos aportar a que esa situación se revierta, el primero es que tenemos que luchar, trabajar muy seriamente por reducir los márgenes de impunidad, especialmente en los delitos más violentos. La situación de los homicidios es una situación muy grave. Y segundo, tenemos que trabajar también muy seriamente, o sea, de poner todo nuestro esfuerzo en reducir la sensación de impunidad respecto de los casos de cuello blanco. ¿Ah? Es decir, la percepción de que la justicia trata distinto a quienes viven de una manera, o sea, quienes han nacido en una cierta cuna y a quienes no han nacido en otra. Permítanme poner cuidado en las cifras de homicidio que acabamos de publicar. Si ustedes advierten, hay algunas zonas de Chile en las que las tasas de homicidio son similares a las europeas y hay otras zonas de Chile en las cuales se acercan más a aquellas realidades en las que no quisiéramos vivir. Ese tremendo abismo, esa brecha, es uno de los asuntos en los que tenemos que enfrentar. Ahora tenemos una tremenda deuda con la comunidad en orden a poder transmitir adecuadamente cuál es nuestro rol y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Mi rol como fiscal nacional es velar porque todas las fiscalías trabajen de una forma más o menos homogénea, más o menos parecida,
siguiendo las instrucciones generales que nosotros perseguimos, que nosotros impartimos, y preocupados más que en tramitar causas, tramitar carpetas, ¿no?, en resolver los problemas cotidianos de las personas y particularmente en perseguir las conductas más lesivas, las conductas más dañinas, las conductas más violentas, para exponer ante los tribunales todos los argumentos, toda la prueba que disponemos, para que las personas que cometen esos delitos más graves terminen fuera de circulación y no terminen alterando la seguridad de las personas. Ese es mi rol. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, fiscal. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos noches. una pequeña pausa y volvemos. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje, revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8:20 horas por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información, porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza, con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo.
Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá. Los tiempos cambian y exigen estar informado. Y al final del día, esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora, cambia la forma de dar las noticias. Y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime. Junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen. En este formato viene ahora el minuto de confianza. Carola. A 8 semanas de que se cumplan 50 años del golpe militar, la intención del presidente Boric de convertir la efeméride en un hito en torno a la democracia, la memoria y el futuro se aleja cada vez más de su objetivo. En vez de conmemorar desde una mirada común, el debate se ha tensionado al interior de la izquierda primero, que terminó en la salida del asesor presidencial en la materia, y ahora entre el gobierno y la derecha. Desde la oposición salieron a criticar la idea del presidente Boric de que todos los partidos políticos suscriban una declaración conjunta que condene el quebrantamiento de la democracia. Rechazan que no se reconozcan las causas del golpe y que se quiera instalar una visión sesgada o una verdad oficial. Lo que sí es oficial es que hoy estamos más lejos que antes de tener como sociedad una visión común y en vez de avanzar, retrocedemos. Al interior de la derecha imagino que hay muchos líderes que están de acuerdo con lo que propone el presidente, pero temen hablar en medio de la crisis que los atraviesa. Una derecha dura e incluso abiertamente pinochetista es la fuerza política más importante del país hoy en día y los partidos de Chile Vamos están en una lucha por su identidad. Pero pensando en el futuro y en la necesidad elemental de que no se repita el horror de una dictadura criminal, todos los esfuerzos y símbolos son importantes, mucho más allá de las contingencias y de las peleas pequeñas. Don Jorge. Bueno, Napoleón decía que nunca tienes que interrumpir a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Así es. Y eso es exactamente lo que hizo la derecha esta semana con la acusación constitucional. Primero porque presenta un libelo que no tenía mucha base y paradójicamente quien se lo dijo fue Francisco Cox, quien con las mismas razones había defendido a la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos. Segundo, porque la derecha se quejó amargamente de que la entonces oposición presentó 17 acusaciones constitucionales, incluido el expresidente de la República. Bueno, allá van 4 y se apuran un poco el tranco, van a llegar al promedio. Tercero, porque había algo, a lo menos en el inicio, y que no se puede extender a toda la derecha, de homofobia en esta acusación. Y quizás las declaraciones de 2 señoras 48 horas antes lo terminaron confirmando. Cuarto, porque Ávila no ha sido un buen ministro de Educación. Y probablemente esto lo afirmó por mucho tiempo, contrario a lo que quería justamente la oposición. Y quinto, por último, en el mejor momento de la derecha, se disparan en el pie, más bien se ponen una granada en la boca y sacan la espoleta, cuando justamente lo que tiene que mostrar ese sector político es coherencia, consistencia y unidad, si es que lo que quiere, según todas las encuestas, es gobernar en 2 años y medio más. Muy bien. Paula. Bueno, mañana vence a las 0 horas el envío de enmiendas al anteproyecto constitucional.
Lo que ha trascendido, y de hecho que ha sostenido el consejero republicano y jefe de bancada Luis Alejandro Silva, es que su intención es pasarle la aplanadora. Aunque él dice lo contrario, pero no hablemos con eufemismo, es pasarle la aplanadora. Está cayendo en lo mismo que le criticó a la convención, escuchar solo a los propios, pensar en fortalecer la identidad partidaria, dejar de lado la idea de que sea una constitución habilitante y mínima, con la cual la mayoría más amplia posible nos podamos sentir, si no dichosos, al menos cómodos. Se están sacando sus máscaras y quieren cambiar desde el quórum hasta proponer redistritaje, disminución de congresistas, pasando por anular la paridad, quitarle su carácter supranacional a los tratados internacionales, por ejemplo, de derechos humanos, y consagrar constitucionalmente las AFP y las ISAPRES, además de poner en entredicho hasta el aborto en 3 causales. Si alguien tenía la duda de que usarían su mayoría para aplacar a quienes quedaron en minoría, ya no la hay. La única duda que queda es si en Chile Vamos primará el sentido de responsabilidad o el de asimilación con el Partido Republicano. Si es lo primero, deben explicar y persuadir a los republicanos de las bondades del anteproyecto que elaboraron sus expertos y expertas y votar en consecuencia a esa defensa del trabajo de los suyos. Si prima lo segundo, bueno, estarán cavando la tumba de este proceso que ya está muy cuesta arriba en su aprobación ciudadana, pero que sin el oficialismo se verá seriamente afectada su posibilidad de ser aprobado. Y que aunque lo fuera, no daría la estabilidad y la certeza que se pide a esta nueva Carta Magna. Una mayoría circunstancial habrá impuesto a la minoría circunstancial una ley de leyes, lo mismo que ellos denunciaron la otra vez. Veremos qué prima en Chile Vamos. Gracias. Muy bien. Mi turno. En el año 2005, el humorista estadounidense Stephen Colbert entró en la historia de la psicología humana, cuando acuñó el concepto de, en inglés lo voy a decir primero, truthiness, castellanizándolo, verdaderidad. Ya voy a explicar de qué se trata. La invasión de Irak había sido consumada basada en la información de que Hussein tenía y estaba fabricando armas químicas y nucleares. Cuando aquello se probó falso, Colbert satirizó las motivaciones para invadir señalando: es cierto que no se probaron esas cosas, pero ¿no siente usted aquí en la guata que invadir era lo correcto? Y nació un término, la verdaderidad de las cosas, definido como conceptos o hechos que uno cree o desea que sean verdad antes que algo sea comprobado como verdadero. Cuando la discusión política se crispa a concho y los hechos no comprueban todo lo que creemos, salta la verdaderidad al escenario. Y todo aquello que nos parece cierto, lo calificamos de cierto. Un espacio donde la evidencia sobra, porque las corazonadas y los sesgos son más fuertes que la realidad. ¿Le suena familiar esto? La sátira de Stephen Colbert resuena hoy, en medio del enjambre comunicacional más gigantesco de la historia, y donde cada cual trata de disminuir sus miedos e incertidumbres a través de sus propias y exclusivas certezas. Y surge el nuevo mantra de la verdaderidad. ¿Cómo va a ser falso algo que desde las entrañas se siente como verdadero? Ese peligro hay que tener rápidamente que enfrentarlo con la racionalidad que vuelva. Colbert, un comediante y un conservador impenitente, además. Sí, pero él estaba satirizando la decisión de Bush de bombardear Irak. Porque acuérdate tú que habían dicho que estaban las armas químicas, estaban todo, y finalmente no se comprueba nada de ninguna de esas cosas y se invade. Y él dice, bueno, para tratar de salvar un poco el tema y riéndose un poco de la situación, dice eso. Pero, oiga, está bien. ¿Y la aplicación? No era verdad, pero, oye, no cree que... Oye, pero ¿en qué se aplicaría, Fernando, tu juicio en nuestro país ahora? En que yo creo que hay muchas personas, tanto en la política como en la vida contingente cotidiana, que cuando se te empieza a crispar el ambiente, como está crispado, tú empiezas de alguna manera a funcionar sobre la base de los hechos que tú crees y tú confías. Claro, independientemente se convierte en certeza. Exacto. Entonces, si tú quieres, lo puedo poner... Se parece a la verosimilitud. O el sesgo de confirmación. Es que la verosimilitud, mira, es importante eso. La verosimilitud es la capacidad de algo, la calidad de que algo pueda ser cierto. La verdaderidad, no. La verdaderidad es cuando tú consideras que lo que crees o lo que deseas tiene características de verdadero
por solamente eso. Entonces tú dices, claro, alguien me podrá decir, eso es la religión. Sí, está bien, pero uno tiene una serie de variantes para compensar aquello. En este caso particular, y termino con esto, en este caso particular, cuando está crispado el ambiente, ¿cómo se defiende la gente que le tiene pánico a la incertidumbre y pánico a la duda? Que es una cosa curiosísima. Nosotros no resolvemos las dudas ni tratamos de enfrentar incertidumbre. Mucha gente se apanica y la forma de apanicarse es buscar aquello que me suena lo más parecido a lo que yo siento. Y si es que esa cosa es así, entonces tiene que ser cierto, tiene que ser real. No tengo para qué probarlo. A propósito de crispación y de conservador impenitente, yo quería quedarme con algo que planteó la Paula en su minuto. Y la Paula hizo un largo listado de cuáles son las modificaciones que... Algunas, porque son hartas que se están más, planteando. Sí. Y creo que lo más importante es tratar de no solamente ver cómo se va a comportar Chile Vamos, sino también cómo se está comportando el Partido Republicano. A mí me impresionó que de manera muy temprana el líder de ese partido, José Antonio Kast, dijera: nosotros estamos por una constitución que acomode al país y no una constitución que acomode al republicano. En lo que parecía un gesto no solamente de responsabilidad por tener la carga de conducir este proceso, sino que también anticipando gobernabilidad, las claro, credenciales de gobernabilidad justamente para quienes quieren gobernar. Pero de todas las cosas que dijiste, Paula, hay 2 o 3 que ya más bien tienen que ver con los procedimientos que terminan sobre todo reafirmando ese temor de que no solamente se quiere anclar en la Constitución una cierta manera de ver las cosas, sino que evitar que éstas se cambien en el futuro. Fíjate que una de las cuestiones que se ha planteado, lo menos por el consejero Silva, es volver al quórum de los 2/3. Exactamente, cambiar para el quórum. reformar la Constitución. Y por lo tanto, no es solamente incorporar una cantidad de cosas, sino que retroceder respecto a la norma anterior para evitar que estas cosas puedan cambiarse en el futuro. Al mismo tiempo, reponer el Tribunal Constitucional, especialmente en la tarea preventiva, es decir, de las cosas que más se criticaron que iba contra la soberanía popular, no solamente asegurar el contenido, evitar que se pueda modificar la Constitución o subir los quórums, sino que además garantizar tener un órgano que justamente en contra de la deliberación popular, ese contenido puede hacerlo, llevarlo adelante. Y como si fuera poco, en algo que es más o menos populista, le escuchamos al consejero Silva bajar a 132 diputados. Yo simplemente quiero recordar que si mantenemos la norma de no menos de 3 y no más de 5 por distrito, eso sí que es meter la mano en la urna. Sí. Porque significa que, por ejemplo, alguien que vive en Aysén vale 8 veces lo que vale alguien que vive en la región metropolitana. Pirincho, yo quiero agregar a lo que he reporteado respecto a este tema, es que se supone que hay dentro de los republicanos 2 almas también. Una que sería más dialogante, que Luis Alejandro Silva sería parte de eso, y otra más dura. Y la versión dialogante diría, y están haciendo trascender esto, sobre todo al oficialismo que está ya, sacó una declaración que ya salió publicada en La Tercera hoy en la noche, diciendo que estaban, digamos, en estado de preocupación máxima, digamos. Y ya también el jefe de la bancada socialista dio una entrevista el viernes diciendo, bueno, supongo que no van a querer destrozar el anteproyecto, estoy repitiendo acá de memoria, y esto es bastante parecido a destrozar el anteproyecto. Bueno, pero que lo que dice Luis Alejandro Silva, que supuestamente sería de los dialogantes, como nosotros no queremos pasar la aplanadora, nosotros no vamos a hacer nada que signifique hacer una constitución partisana, pero como dice Pirincho, si uno empieza a analizar los cambios que quieren hacer, básicamente es desmontar el anteproyecto con todo lo que costó llegar a ese anteproyecto, ¿no? Y con todo el trabajo que hizo la comisión experta, en que estuvo expertos y expertas de la derecha, la centroderecha, de la izquierda y la centroizquierda trabajando. Está temblando. Y en el fondo... ¿Sienten? No. Estaba tan concentrada que no me di ni cuenta. Está temblando. Sigamos nomás. Es un buen remesón. Pero entonces digo eso, o sea, en el fondo es desmontar con los pocos acuerdos que se pueden hacer en Chile hoy día. Mira, todavía no tenemos ni pacto fiscal, nada, no tenemos reforma de pensiones, no sabemos cómo sacar adelante tus nervios cosas. de acero son una cosa impresionante. Es que se mentalizó con que está temblando el acuerdo constitucional. ¿Qué vamos a hacer aquí con el? ¿Qué vamos a hacer? Un buen compañero. Ya. Impecable. Entonces se me fue la onda. Perdona. Me distrajiste más que el temblor. Pero te distraje
que para meterte otro bueno, elemento. pero así que... no digo, entonces de lo poco que se ha podido acordar en este país son los 12 bordes constitucionales y el anteproyecto. Y fíjate tú, una cosa que fue alabada transversalmente, que fue, entonces dicen, no, es que nosotros vamos a llenar los silencios. Bueno, es que justamente eso se trata, una constitución habilitante, minimalista, que permita que los distintos sectores políticos gobiernen, que permita tener flexibilidad para los tiempos que corren. Imagínate cómo está el cambio climático, que tendrán que revisar en las futuras constituciones, distinto de hoy, y eso mismo hoy día lo están atacando, pero con una sonrisa y con muy buenos modales. Entonces también yo digo, ojo, se criticó mucho la convención anterior por la forma, por el votar en la ducha, pero esto tiene que ver con el fondo, hacer que haya una parte de Chile muy importante que se siente incómoda con un proceso constitucional. Hay una contradicción además en las declaraciones de Luis Silva hoy día en la mañana en el Mercurio, que yo no sé si yo entendí mal, lo malinterpreté, o efectivamente hay una contradicción cuando dice que es importante zanjar en la Constitución que los tratados internacionales que Chile suscriba estén por debajo, ¿cierto? Que la Constitución sea la norma principal. Pero luego cuando justifica en el tema del aborto, la interrupción del embarazo, que se utilice un artículo de la Carta Americana de los Derechos Humanos, si no me equivoco, creo que es el instrumento que dice todo ser humano es persona, y dice si Chile es firmante de eso, ¿por qué no lo podemos poner entonces en la Constitución? Cosa que eventualmente generaría la imposibilidad de la aplicación de la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Entonces, cuando sirve y acomoda, es regia la norma que está en el Tratado Internacional, y cuando no, es mejor que esté bajo la Constitución. Pero bueno, más allá de eso, yo también creo que todos nos acordamos de cómo salieron después del triunfo de mayo los republicanos tratando de no pisar callos, de ser súper cuidadosos en temas como la paridad o la interrupción del embarazo, y ahora la verdad es que están, como decías tú, Fernando, afuera, haciendo valer la mayoría, porque si tienes mayoría, ¿cómo no la vas a usar, no? Bueno, mucho más allá de lo que... Y el resultado puede ser que se rechace el texto constitucional eventualmente. Es que es un punto eventualmente. importante que a ratos no se nos olvide, es decir, esto no es un problema de legitimidad democrática. No. Ganaron una elección por paliza y tienen el perfecto derecho democrático a poner los acuerdos que estimen convenientes y a los cuales puedan llegar. Eso está fuera de cuestión. Lo que nos estamos interrogando es respecto de cuál es el sentido de hacer un texto que debe prevalecer por años y debe, ojalá, ser un espacio, un rayado de cancha donde cada uno siente que puede jugar el partido de manera distinta y no que las reglas lo hagan jugar solamente de una manera. Si ellos criticaron tanto lo partisano del proyecto anterior, lo que uno hubiera esperado, en palabras del presidente de la República, no cometan el mismo error que cometimos nosotros. Y de esa perspectiva, la pregunta es, ¿quién pierde más si se vuelve a rechazar el texto constitucional? Porque es cierto que republicanos no querían iniciar este proceso, pero también es verdad que las circunstancias y la democracia los pusieron como responsables de llevar esto adelante. Y por lo tanto, esa perspectiva, claro, pueden efectivamente darse un gusto, legítimamente en términos democráticos, y sin embargo, si es que efectivamente este texto no se aprueba porque se repliega a la izquierda, porque lo obligan a un cierto sector, a más allá de lo tolerable, a no poder concurrir a un acuerdo de esta naturaleza, yo no sé exactamente a quién perjudica más eso desde el punto de vista político. Perdón, actualicemos la información del temblor, ya que la gente nos está acompañando en la transmisión en directo. Fue un sismo bastante fuerte que se sintió en la zona centro-sur, con epicentro en Lonquimay, 6,5 en magnitud. 75 kilómetros al este de Lonquimay, así que me imagino que en el sur lo sintieron un poquito más fuerte que acá. Oye, me acuerdo, no, yo quería... me acuerdo de un poema cochino sobre Lonquimay que no voy a no decir. No lo digas, Fernando. No voy a decir, no, pero... No. De súper buen momento. Favor, no. Oye, yo quería decir que, bueno, aparte de quién gana o quién pierde el 17 de diciembre, si esto se rechaza, pierde el país. O sea, estamos en el tercer proceso constitucional. O sea, por eso digo yo, esto es una apelación a la responsabilidad. Y es verdad que desde el principio los republicanos tenían un incentivo muy distinto del de Chile Vamos, bueno, y desde luego del oficialismo a sacar esto adelante, porque ellos hicieron campaña diciendo que nos gusta la Constitución del 80, ¿no? Entonces, yo creo que eso ahora es importante también entenderlo y ver cómo se reacciona también desde el oficialismo, que tiene que también empezar a mover sus piezas. Han estado más bien callados las bancadas del oficialismo, justamente muy minoritarias en el proceso constitucional. Que también tienen que meter enmiendas. Exactamente, y también negociar, digamos, o sea, no sé,
cómo se sale de esto de manera de que este proceso no termine de nuevo con un fracaso. Déjame plantear una cosa respecto a los 50 años que están a punto de ser conmemorados. Sabemos que se fue quien estaba coordinando eso a nombre del gobierno, que es Patricio Fernández. La pregunta que queda es, a ver, cuando se te va una cabeza que fue puesta para un evento de ese tipo y se improvisa a otra persona, ¿cambia la lógica que se quería hacer respecto de esa conmemoración? Dicen que no. ¿Tiene una suerte de mirada, llamémosla así, más amortiguada? Porque, convengámoslo, Pato Fernández es una persona que había hablado bastante de lo que se pretendía hacer y eran cosas que de alguna manera dejaban algún tipo de memoria. Hoy día lo que se está señalando básicamente es, por algunos partidos políticos e incluso también en el gobierno, esta idea que el propio presidente la planteó, claro, que era tu idea de tu minuto, esta idea de que converger en una declaración. En una declaración. Claro. Tú sabes que yo encuentro que hay algo que fue un error, que fue el diseño inicial del gobierno para conmemorar los 50 años, porque no consideró adecuadamente a los familiares de las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos. Se puede decir, es que la presión del PC, es que no se puede bailar al ritmo del PC, que finalmente termina ganando. Yo incluso haría la distinción entre el PC y las agrupaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas que están. Hay gente que está viva, que fue víctima de esto y que está hoy escuchando, mirando y que obviamente tiene hijos y nietos. Yo creo que quizás hubo que extremar la empatía y el cuidado para en el diseño, así como podía estar Patricio Fernández, tuviera también un rol alguien como Manuel Guerrero, que es el sociólogo que llegó como jefe de contenido al segundo piso, pero después, y que de alguna manera va a hacerse cargo de, no se va a reemplazar el puesto de Patricio Fernández, sino que Manuel Guerrero va a ser más o menos el que está, y ya está coordinando con las agrupaciones, en fin. Es muy difícil el debate que estamos teniendo y yo me pregunto, pero a la vez es muy necesario. A mí personalmente me da mucha tristeza esto que yo decía en el minuto, que siento que estamos en un franco retroceso y que de repente también tratar de instalar por decreto que ya no se sufra más, ni se llore más por las víctimas, ni se exija justicia, es una cuestión que también tiene una alta cuota de desconexión con los sentimientos de un grupo que sigue siendo muy importante. Y lo otro, me pregunto por qué el presidente dice en esa entrevista en Cadena SER en España que tiene la intención de hacer esto, porque si quería tomarle la temperatura al agua o ver si en la piscina había agua, lo que se encontró es que antes siquiera de compartir los detalles de este eventual acuerdo transversal, como decías tú, Paula, ya nació muerto, porque en el fondo al tiro vino el portazo por la situación interna que tiene asimismo la derecha. Entonces, me cuesta entender la intención del presidente al hacerlo público. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que los errores que en esto ha cometido el gobierno son también más estructurales, fíjate. Y lo conversamos con Carol Cariola a propósito de la salida de Patricio Fernández. Primero, la idea es hacer esto desde el gobierno y no desde el Estado o desde una comisión que justamente, como refleja la Cariola, incorporara sensibilidades, vivencias distintas. Segunda, esta cosa media refundacional que tiene esta generación de tratar como de clausurar, de cerrar una etapa e inaugurar otra, más todavía una generación que prácticamente nació toda en democracia y ninguno de ellos en dictadura. Y tercero, yo creo que también había un poco de molestia por una cosa media pop, el tema de los eventos, y que no recogía la congoja, el dolor y la complejidad de este problema. Yo creo que el presidente de la República cometió un error. Y no solo cometió un error en este llamado, aunque estuviera tanteando el agua, por nuevamente tratar desde su figura y no desde lo que es la conmemoración de los 50 años del golpe, el intentar un cierto consenso. O sea, tú dices, él lo personaliza, dice, a ver, voy a, digamos, hacer esta oferta sobre la mesa, más que generarlo a través de un proceso de negociación con otros interlocutores. No, y una conversación que ya a estas alturas, como tú mismo reflejas, tenemos que decirlo, aunque sea con tristeza y en términos duros, pero no tenemos un acuerdo. No tenemos un acuerdo respecto ni la condena del golpe, no tenemos un acuerdo respecto de los antecedentes previos, no tenemos un acuerdo respecto a la dictadura, y creo que una conmemoración de los 50 años que, como tú muy bien dices, retrocedemos respecto a lo que ocurrió, por ejemplo, en los 30,
no puede sino reconocer esa cuestión, es decir, no vamos a cerrar este debate ahora. Y cualquier esfuerzo por hacerlo, más por decreto o incluso con la autoridad que tiene un presidente de la República, me parece que va a rebotar una y otra vez. Sí, yo pensaba en lo que decía la Carola y ustedes, pensando en los 40 años, pensamos que fue un gobierno de derecha, del presidente Piñera, el que habló de los cómplices pasivos, que fue todo un tema de debate en la derecha, muy polémico, pero que fue un avance, es decir, bueno, aquí hay conductas, prácticas, decisiones que no se debieron haber tomado, ni siquiera nadie estaba planteando en ese minuto que Pinochet fue un gran estadista, por ejemplo, cosas que ahora se escuchan, pero a diario, ¿no? ¿Y qué nos ha pasado en estos 10 años en que consensos alcanzados se empiezan a desandar, ¿no? Respecto de algo que va mucho más allá de qué partido político pertenece a la gente, sino de cosas que como país pensábamos que más o menos eran lecciones de entender la tragedia que nos pasó y que nos pasó a todos, ¿no? Y que evidentemente que hay víctimas, familiares de víctimas gravísimos, y también a todo un país le pasa cuando está viviendo una dictadura. Eso era lo primero, o sea, que hay una reflexión acá que hacer. Los 50 años nos están tocando no como una evolución de esos 40 o de esos 30, es una cosa que es distinta, es un momento que está siendo muy difícil y muy crispado. Y en ese sentido termino con esto, de que creo que también todo este debate que hay de que sería bueno cerrar el duelo, me parece que es, primero, no entender la naturaleza de un duelo. O sea, los duelos son es elaborar heridas muy profundas y elaborarlas hasta que sea, ¿no? Y hasta que se llegue a un punto en que puede cicatrizar esa herida, o quizás nunca. Y para un país, obviamente que ese duelo está y está muy abierto, y todo lo que estamos viviendo ahora es cuánta elaboración aún nos falta, ¿no? Fíjate que yo creo que hay ciertas cosas que se deben hacer cuando uno está conmemorando algo. Por cierto, tienes que traer a tiempo presente la memoria. Y eso siempre cuesta. Es tremendamente traumático traer a tiempo presente la memoria por la razón más obvia de todos, porque no puedes reparar aquello. No puedes rehacer lo que ya se hizo de otra forma. No puedes volver a ver a las personas que ya no están. Y por lo tanto, hay un grupo nada despreciable de gente, no estoy hablando de partidos, personas individuales que ante esa situación no están en condiciones de generar un ambiente más integrado, porque los persigue de alguna manera el acto. El acto los persigue y el acto de lo que pasó, de lo que dijeron, de lo que vieron, de lo que hicieron, es mucho más potente porque ya no hay capacidad de reparar. Y desde ese punto de vista yo tengo la impresión que sería extraordinariamente bueno que pudiéramos ponernos de acuerdo en un set mínimo, como lo trató de hacer el presidente Boric, de grandes hitos civilizatorios de aquí al futuro. Pero tengo la impresión de que eso no va a ser en este particular momento donde está la cosa bien dividida, y cuando tú ves en ciernes las posibilidades de que vuelva un péndulo para el otro lado de nuevo, no va a haber una situación de ese tipo, porque, y aquí termino, porque, a ver, la frase de Napoleón que uno de ustedes dijo, la frase de Napoleón que dice: no hagas nada cuando te des cuenta que tu adversario ha cometido errores. Trata de no hacer nada que impida que siga cometiendo errores. El generar una cosa, por extraordinario que sea, para mucha gente en la oposición le parece: no, esto va a ser una suerte de tomar aire. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Si nosotros queremos otra cosa. Y en las democracias eso se ve tarde o temprano en elecciones. Hoy estaba viendo los resultados de la última encuesta CADEM a propósito de todo lo que hemos estado hablando y los temas que han estado en la agenda esta semana.
y claramente las agendas sectoriales de algunos ministros que no han tenido avances, por ejemplo la ministra Janet Jara Se cayeron, ¿ah? Cayeron, exactamente. Con la reforma previsional, Creo que bajó Janet 11 Jara bajó puntos, 11 ¿no? puntos y está en 54. Siempre su aprobación había sido de las más altas. Giorgio Jackson cayó 5 puntos, ya había tenido una baja significativa, tiene que ver con el caso convenio. Marco Antonio Ávila, el ministro de Educación que sufrió la acusación constitucional, que terminó en su favor, cayó 5 puntos. Camila Vallejos cayó 7 puntos y Carlos Montes 10 puntos. Y creo que sigue encabezando Manuel Monsalve. El ministro Pizarro, Jaime Pizarro en Jaime deporte. Pizarro, como 70 y tanto. 72 y Manuel Monsalve sigue en Y luego 57%. Marcel, Toá. Elizalde, Marcel y Toá. Todos estos son datos de CADEM y hay que decir que el presidente mantiene un 31% de aprobación sin variación respecto a la semana anterior y ese tercio de titanio que apoya al presidente y que no se mueve. El tema de la ministra Jara, fíjate que es bien interesante porque es de las pocas ministras que si uno tuviera que objetivizar sus logros, tiene un desempeño muy por sobre sus colegas, 40 horas, sueldo mínimo, en fin. Y sin embargo, quizás enfrenta el desafío más difícil. La reforma previsional es la reforma que le está quedando parada hasta ahora a esta administración. Se cayó la reforma tributaria, llamanla ahora pacto fiscal, pero eso futuro incierto. Sabemos que va para largo y por lo tanto en esta negociación, si la oposición va a mantener la dureza que ha mantenido hasta ahora y el gobierno no da su brazo tercer, vamos a pasar la década discutiendo una reforma previsional. Nos vamos y volvemos. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. Y a diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje, revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNNM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo con la inversión correcta junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8:20 horas por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá.
Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian el mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá. Nos vamos. Estábamos conversando todo lo que habíamos dicho. No les podemos contar. No les puedo. Nos tocó temblor. Estábamos además. temblorosos. Al aire. Estamos, la verdad, hablamos harto del temblor porque algunos de nosotros somos medio temblorosos. Sismología corrigió 6.6 en magnitud y fue en la provincia de Neuquén, en Argentina. Por eso, donde más, digamos, cerca se sitúa el punto chileno es en la cordillera de la región de la Araucanía, en Lonquimay. Nos vamos, Buenas noches. Paula. Muy buenas Muy noches. buenas noches. Carola. A todos y a Hasta A todas. la todos próxima. ustedes, gracias. Nos vemos domingo. Chao.